Las entrevistas con los protagonistas del momento están siempre activas en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, auténtico periodismo de vanguardia. Bueno, hoy es una fecha muy especial, muy particular para toda la humanidad, para todos los que habitamos este planeta Tierra. Estamos hablando de 81 años del tema de la conmemoración del Holocausto, ¿no? El Día Internacional en conmemoración justamente del Holocausto. Estamos justamente con un día muy particular, rindiéndose y homenajeándose en distintos eventos en toda Europa para reflexionar, ¿no?, en todo el mundo sobre el asesinato de millones de personas por parte de la Alemania nazi y su intento de aniquilar al judaísmo europeo, ¿no? En este Día Internacional de conmemoración, específicamente, queridos oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, se observa en todo el mundo claramente que este 27 de enero, este aniversario de la liberación de Auschwitz en Birkenau, el más notorio de los campos de exterminio nazis alemanes, y bueno, la Asamblea General de la ONU adoptó esta resolución allí por el año 2005, estableciendo el día como una conmemoración anual. En el sitio conmemorativo de Auschwitz, ubicado justamente en una zona del sur de Polonia, que estuvo bajo ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, allí se colocaron flores y coronas en un muro donde las fuerzas alemanas ejecutaron a miles y miles de prisioneros. Un tema muy triste. Así que bueno, vamos a recordarlo y también vamos a dialogar con una mujer que conoce mucho de esto, de parte de esta historia de la humanidad. Ella justamente es miembro del Museo del Holocausto en Buenos Aires, en la República Argentina. Ella es de origen justamente polaco, hija de sobrevivientes de la Shoah. Así que bueno, bienvenida, querida Diana Wam, un gustazo enorme tenerte, como lo hacemos casi todos los años y en otras oportunidades que tenemos como para recordar esta triste historia de la humanidad. ¿Cómo estás? Oh, hola Pedro, estoy bien, gracias por convocarme. No te veo. Bueno, no hay problema. Nosotros te vemos y te escuchamos perfectamente, así que quédate tranquilo. Seguramente el retorno tarda un poquito, pero bueno, te estamos viendo bien, así que quédate tranquilo. Me quedé preocupada. Te veo bien, ¿no? Te veo bien, siempre con ese matiz juvenil que tenés, esa frescura, así que me encanta cada tanto poder charlar contigo, molestarte y bueno, pedirte en un momento tan especial de la humanidad lo que estamos viviendo y lo que se vivió hace 81 años atrás, ¿no? Esto tremendo, ¿no? Es una historia realmente de muchas décadas muy fuerte. Sí, señor, pero se potencia hoy día por lo que está pasando, por este rebrote continuado de esta discriminación, de este antisemitismo muy cruel que se está viendo, ¿no? El antisemitismo. Sí. Entonces se potencia y se hace necesario, se hace, yo diría, imprescindible recordar, pensar, adentrarse y entender en aquello que pasó. Yo tengo imágenes muy fuertes de estas últimas horas también, inclusive algo que sucedió en el aeropuerto de Polonia, donde un loco de la guerra empezó a insultar, a maltratar, y en Cracovia también. Allí se vio, hubo 2 o 3 hechos muy fuertes de un demente, un loco, que empezó a agredir a unos rabinos que estaban ahí. Realmente es una vergüenza que esto siga pasando, ¿no? Y también lo que estamos viendo en otras partes del mundo, incluida la Argentina, en Chile, este nuevo crecimiento del antisemitismo, con meter a jóvenes, a turistas judíos o grupos que recorren el interior de la Argentina y vincularlos con hechos y acontecimientos de incendiar campos, bosques, toda esta locura que hace con toda esta propaganda antisemita que es muy fuerte, muy doloroso, ¿no? Exactamente, es cierto. Yo te diría que lo que pasó en Polonia es terrible, pero Polonia es uno de los países en donde pasa menos. Sí. Pasa mucho más en Francia, por ejemplo. Claro. Pero déjame que diga algo, porque la gente que escucha por ahí no tiene por qué saber las cosas que pasaron. Sí. Hay algo que decía mi recordado Jack Fuchs, no sé si lo llegaste a conocer. Sí.
era un sobreviviente, casi un filósofo. Sí, lo escuché hablar muchas veces, muy interesante lo que decía, ¿no? Muy interesante muy porque profundo todo lo que él planteaba. Hablaba fuera de la estructura, no Sí. decía lugares comunes y te dejaba pensando y te involucraba en lo que decía de manera racional y emocional. Tenía esta virtud increíble. Y entonces él decía, y yo me apropio de lo que él decía, y siempre menciono al autor, que el 27 de enero de 1945 el Ejército Rojo no liberó a Auschwitz. Lo que se dice es una tergiversación de lo que pasó. El Ejército Rojo se encontró con Auschwitz, se topó con Auschwitz, no lo fueron a buscar. Claro. No sabían que eso estaba sucediendo ahí. Algo que muy poca gente sabe, ¿no? Porque no se ha difundido adecuadamente todo lo que vos estás diciendo. Claro, porque además lo que se dice es el día de la liberación. ¿Qué liberación? Claro. No hubo ninguna liberación. Es decir, cuando entraron, primero que ya habían entrado antes en Majdanek, que era otro campo que estaba más al este, pero no importa. No esperaban encontrar lo que encontraron. Claro. ¿Qué encontraron? Encontraron los restos vivos de las personas que no habían podido ser llevadas a la marcha de la muerte porque no les daba su condición física. Entonces se encontraron con cadáveres vivientes, con una imagen que jamás habían imaginado que podían llegar a ver alguna vez. Los nazis abandonaron el campo de exterminio de Auschwitz a las apuradas, como pudieron, dinamitaron las cámaras de gas. Es decir, se encontró muy poca evidencia. De lo que fue eso, ¿no? Del terror que hubo ahí. Claro, que en donde sí se encontró fue en Majdanek, porque fue tan sorpresivo el avance del Ejército Rojo que los nazis no se lo esperaban. Y Majdanek, yo estuve varias veces ahí, Majdanek quedó intacto. Sí. Intacto. Están las cámaras de gas, están los hornos crematorios, están las mesas, escucha esto, están las mesas en donde se ponía a los cadáveres y se los diseccionaba para buscar si tenían escondidas alhajas en distintos orificios del cuerpo. Qué locura, es una cosa que uno no puede entender cómo un ser humano puede hacer algo así contra otro ser humano, ¿no? O sea, claro, a lo que se ha llegado, ¿no? Denigrante, muy increíble esto, ¿no? En Auschwitz no quedó nada de esto, pero ¿sabés qué quedó? Además de los cadáveres vivientes que a duras penas podían respirar. Montañas de zapatos, de zapatitos, de botas, de botitas, pero montañas. Cuando te digo montañas, digo montañas. Montañas de anteojos, de armazones de anteojos. Montañas de maquinitas para afeitar. Montañas de valijas que dejaban. De pronto quedó esta evidencia de objetos que hablan de esas vidas que ya no están más. Entonces se encontraron con este horror. Fue terrible para los soldados soviéticos, fue terrible. Lo mismo les pasó a los soldados norteamericanos en Buchenwald, que estaba del otro lado. Entonces, hubo muchos de ellos que tuvieron que hacerle tratamientos psicológicos especiales, que quedaron muy mal, ¿no? Pero sí. Eso lo comentaron justamente varios miembros, varios generales de las fuerzas militares que estuvieron en el lugar. Imagínate ver esto, horrible. Entonces, las Naciones Unidas decidieron elegir un día para conmemorar esto que pasó y eligieron el día que el Ejército Rojo, que los soviéticos entraron en Auschwitz. Podían haber elegido cualquier otro. Eligieron este día y quedó Auschwitz como el paradigma del mal, el paradigma de la crueldad y de, como vos bien dijiste, lo que el hombre le puede hacer al hombre. De que el hombre es el lobo del hombre y se lo puede hacer. Y no es la única fecha. Los judíos tenemos otra fecha, que recuerda el levantamiento del gueto de Varsovia, que suele ser en nuestro calendario el 19 de abril. Tenemos esas dos fechas. Son fechas diferentes. Otro lugar también de terror, ¿no? Realmente lo que se ve ahí
Fue terrible lo que hicieron, fue terrible lo que tuvieron que vivir, y fue de un coraje, de una gesta milagrosa, esta lucha que tuvieron estos desarrapados, todos jovencitos que enfrentaron al ejército nazi, que le demoró más días vencer a los judíos del gueto de Varsovia que al ejército de Francia en Francia. Se resistieron más tiempo. Mucho más tiempo, claro. De manera absolutamente milagrosa, casi con piedras, casi con elementos... Con lo que tenían a mano. Lo que tenían en la mano. Por el contrario, en la fecha que se conmemora hoy, no se habla de la valentía, ni de la lucha, ni de la resistencia judía. ¿Y por qué crees que pasa eso? O sea, sí algo de fondo, como que no se quiere mostrar realmente la atrocidad que se cometió en ese momento, teniendo en cuenta este nuevo rebote del antisemitismo que hay en un montón de lados. Claro, pero déjame que te diga algo. Se muestra la parte de los judíos como víctimas, de lo que han hecho con los judíos, que es de terror, es terrible. Entrar en detalles que solivianta la sangre. Es espeluznante todo. Es espeluznante, pero, y ahí lo junto con lo que está pasando ahora. Al judío desvalido y al judío muerto lo queremos todos. Al judío que se defiende no lo quiere nadie. Hay un chiste de humor negro, que en el circo romano, viste que los romanos llevaban a los cristianos a la arena para luchar contra los leones. Entonces llevaron a este cristiano, lo enterraron en la arena y le dejaron solo la cabeza afuera. Y viene el león embravecido y hambriento para pegarle un mordiscón, y cuando pasa por encima, este cristiano le muerde una pata al león. Sí. Y la tribuna grita enfervorizada: Nazareno, hijo de puta, jugá limpio. Sí. Qué barro. Esto es lo que pasa con el pueblo judío. Es decir, cuando es atacado y el pueblo judío se defiende... Como viene pasando hace décadas, ¿no? Jugá limpio. Claro. Es el mismo chiste. Jugá limpio. Sí. Entonces, todos queremos al judío muerto y al judío vivo que pelea. Ese es el que empieza a ser sospechoso. Es el que empieza a ser sospechoso. Como esos amigos que vienen y te palman la espalda, como quien dice, ¿no? Hola, ¿qué tal, querido? Y después cuando te das vuelta, te clavan el puñal, ¿no? Sí, y que además... ¿Cuántos ejemplos claros que hay a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la vida, inclusive de cada uno de nosotros, ¿no? Que hemos por ahí transitado y vivido algún tipo de situación de estas características, ¿no? Así es, te necesitan desvalido, te necesitan incapacitado, te necesitan sometido y a merced. Fíjate que todas las imágenes antisemitas del judío es el judío poderoso, el explotador, ahora el genocida, el ocupante, está en todos lugares de poder y lugares muy fuertes. No se habla del judío que sufre, no se habla, por ejemplo, de todos los ataques que ha recibido Israel desde que se constituyó como país, que todas las guerras que tuvo que emprender, ninguna la empezó, rodeado por países que le han sido hostiles, de eso no se habla. Claro. De eso no se habla. Sí, se mantiene en un cuarto o quinto plano, ¿no? O sea, no se muestra realmente el trasfondo de la realidad del por qué van pasando esas cosas, ¿no? O sea, entonces, en este momento, cuando recordamos el descubrimiento del mundo occidental de los horrores de Auschwitz, que realmente parecía, Pedro, te voy a decir una cosa muy triste, porque parecía en aquel momento que iba a ser, como ellos mismos dijeron, nunca más el mundo va a permitir que pase esto que pasó. Declaraciones que inundaron el establecimiento de las Naciones Unidas, con los derechos del hombre y todas esas ideas maravillosas de paz eterna y de respeto por los derechos humanos, todo falso, porque aquel nunca más se ha transformado en un otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hasta ahora, con el ataque de Hamás a Israel, no era contra los judíos, era contra otros pueblos, era contra otras minorías.
era contra otros sometidos. Bueno, tal vez no se conoce, ¿ves? Porque esta es otra cosa interesante. A ver. Interesante y dolorosa. Contame. Los medios periodísticos de Estados Unidos tienen una frase que es muy elocuente, que dice, Jews are news. Es decir, cuando hay judíos hay noticia. Cuando hay judíos el periódico se vende. Cuando hay judíos, entonces, todas aquellas guerras, todos aquellos genocidios que sucedieron en el siglo XX y en parte del siglo XXI, lo que está sucediendo ahora en Congo, en Yemen, nadie sabe. Claro, no hay judíos. No hay judíos, la prensa no lo difunde, no se habla de esto. El amarillismo, el sensacionalismo también realmente es lo que le da rédito a ellos, entonces especulan con eso lamentablemente, ¿no? Exactamente. Justamente contra la vida humana, ¿no? O sea, no se ponen a pensar básicamente todo el trasfondo, todo lo que trae eso atrás, ¿no? Entonces vos te pones a pensar, ¿de verdad les importa la vida humana? No. ¿O solo les importa la vida humana cuando pueden acusar a un judío? ¿No? Wow, entonces uno se queda, ¿cómo defendernos contra eso? Mira, Pedro, hemos hecho un trabajo, quiero decir, los judíos, y no solamente los judíos, hay gente no judía que trabaja codo a codo con nosotros en la difusión del holocausto, de lo que pasó, de las causales, del fascismo, de los terrorismos. Hemos hecho un trabajo enorme. Se siguen escribiendo decenas y decenas de papers y hay investigaciones sobre el tema de las víctimas, de los perpetradores, de la estructura de la propaganda, de los ejércitos, de todo lo que pasó durante la Segunda Guerra, en cuyo contexto pasó la Shoah. Y entonces creíamos que con todo esto que se investigaba, que con todo esto que se difundía... Se iba a tomar un poco más de conciencia, me imagino, ¿no? Y sin embargo... Creíamos que iba a terminar, no Pedro. Claro, pero no es así, tristemente estamos los seres humanos con una duda muy grande, ¿no? Hacia todos aquellos que fueron masacrados, asesinados indebidamente, ¿no? Sin un mínimo de justicia. Ahora piden justicia por un montón de cosas, pero y toda esa gente que fue ahí asesinada cruelmente, vilmente, ¿cuál es el respeto humano hacia el otro ser, hacia nuestros pares? Hay que preguntarse, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno empieza a ver la doble vara del respeto por la vida. Respetamos la vida de aquellos que creemos que son respetables. Por ejemplo, déjame que te diga otra cosa, no hubo ninguna manifestación, ningún repudio de ningún movimiento feminista en el mundo en contra del ataque a las mujeres en el ataque de Hamás a Israel, de las violaciones, de las mutilaciones que les hicieron a las mujeres. La masacre que se hizo, realmente fue una verdadera masacre. Con las mujeres, ¿viste? Hablemos los feministas, hablemos los movimientos feministas. Es una verdadera vergüenza, claro. Nadie. ¿Dónde están los derechos humanos? Por eso habría que preguntarse. ¿Te importa la vida humana? ¿Te importan los derechos de las mujeres? ¿Te importan de verdad? ¿O te importan cuando son parte de tal parroquia y si es de tal otra no te gusta? Claro. Esa es la hipocresía, ¿no? La hipocresía humana, ¿no? Sí, con la doble vara, claro, ahí está la cosa, ¿no? Es muy fuerte. Que, nada, hoy es un día que a mí me abre todas estas reflexiones. Pienso, mis padres murieron hace más de 30 años, pero murieron creyendo que el antisemitismo se estaba terminando. Y si se levantaran hoy, pucha, no se terminó. Claro. Y hay algunos pensadores que dicen, bueno, es como las plagas, es como los terremotos, como las inundaciones. Tenemos que saber que existen, tenemos que saber qué puede pasar, que no nos vamos a librar de esto. No, hay que salir a enfrentarlo, luchar, embanderándonos todos juntos, todos los seres humanos que tenemos un mínimo de dignidad y de coherencia para luchar contra estos malparidos, esta gente que tiene la mente retorcida y que trata de enarbolar cosas que no corresponden dentro de lo que es el ámbito humano, ¿no?
de la convivencia, ¿no? De compartir, de respetar al otro, ¿no? Pero ¿sabés qué, Pedro? Están tan emponzoñados, están tan entrampados en estos argumentos que están convencidos de que lo que están haciendo está bien. Ya, va. Ese es el otro tema. ¿Entendés? Claro. Entonces vos te sentís, hablás con cualquiera de estas personas, cuando es una persona sensata con la que se puede hablar, y te saca argumentos y vos te quedás mirando y vos decís, pero está bien, sí, hay cosas que el gobierno israelí hizo mal, pero cuando fue la dictadura argentina y el gobierno argentino hizo cosas que estaban mal, en algún lugar del mundo se dijo que los argentinos teníamos que desaparecer como país. Todos los argentinos teníamos la culpa de lo que Videla decidió, para nada, de lo que Videla hizo. Claro. ¿Por qué en Israel se hace esto, no? Claro. Y porque quieren meter a todos en la misma bolsa por la cuestión del odio que hay, ¿no? O sea, eso es el antisemitismo. Ese es el antisemitismo del odio que realmente no lo pueden de alguna manera sanar. O sea, lo que hay que mostrarles que es necesario sanar justamente esas cosas para no seguir con esta agresividad que no le hace bien para nada a la humanidad, ¿no? Lo que se encontró en Auschwitz y lo que se encontró después del ataque de Hamas de octubre. Eso es terrible. Es similar, es lo mismo, ¿no? Es muy parecido. Claro, son otras etapas, pero lo mismo, es más de lo mismo, como quien dice. ¿Vos viste la película de Alfredo Leuco, Vivas asesinados por ser judíos? Sí, ¿La viste? Sí, tremendo. Porque ahí se ve los restos de cómo quedaron las cosas y uno no puede evitar acordarse de las imágenes que encontraron los soviéticos en Auschwitz. Claro, es una locura. El tema de la maldad, el tema de la crueldad, y el tema que acá los de Hamas subieron un escaloncito más a la ignominia y a la abyección, porque filmaron ellos mismos lo que se hacían y lo difundieron. Y fueron glorificados y felicitados por lo que habían hecho. Los nazis lo escondían. Claro. Esto directamente tiene la impunidad de mostrarlo, ¿no? La desfachatez. Con orgullo, ¿viste? Claro. Con orgullo. Mirá lo que hice. Bueno. Lo que pasa es que hay gente muy enferma, los preparan para eso, ¿no? Los van enfermando, los van contaminando, y eso es lo que hay que tratar de ver, de sanar, de ver cómo hacemos para lograr una convivencia humana razonable, lógica, coherente, ¿no? Esperemos que se pueda dar. Va a ser difícil, no es fácil, pero para eso hay gente como vos y tantos otros miles y miles de seres humanos en el mundo que siguen trabajando, sean o no judíos, para que eso se pueda cumplimentar y que podamos tener una humanidad más consciente y más coherente, ¿no? Que sepa convivir y que sepa compartir con todas las religiones, con todos los pensamientos, que haya un sistema democrático en serio, ¿no? No vistes ahí atado con alambre como viene pasando. Así es, y en este momento en el mundo todo esto está en cuestión, pero bueno, hay que mantener viva la esperanza. Totalmente. Mira, hay algo que yo aprendí de las enseñanzas del pueblo judío que aplica a esto que estamos diciendo. Viste que hay tenemos que esperar la llegada del Mesías. Uh-huh. El Mesías, cuando llegue el Mesías, vamos a vivir en la paz definitiva, en la felicidad definitiva, todo va a estar bien. Pero tenemos que saber que esta esperanza de la llegada del Mesías nunca se va a cumplir. El Mesías no va a llegar nunca. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir trabajando para merecerlo. Ahí está. Sabiendo que no va a venir nunca. Uh-huh. Con el antisemitismo me pasa algo parecido. Tal vez no va a desaparecer nunca, pero tenemos que hacer este trabajo que hacemos vos y yo en este momento, y que hacen tantos en el mundo, porque hay mucha gente que está haciendo este trabajo, para, merecer la condición de ser humano derecho, de ser humano probo, de ser humano que defiende antes que nada la vida. Claro. Digno, ¿no? Fundamentalmente también. Sí, sí. Te mando un gigante abrazo, querida Diana. Como siempre, sabes que te quiero mucho, aprecio y valoro tu entereza, tu fuerza y tu lucha permanente para seguir mostrando esto terrible que nos ha pasado a los seres humanos y que de alguna manera no tiene que suceder nunca más. Un gigante abrazo y un gran cariño. Te agradezco tu trabajo y el haberme convocado. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, ustedes la escuchaban a Diana Guam.
una mujer que viene trabajando justamente hace muchos años, ¿no? Para, de alguna manera, comunicar, informar, ¿no? Dar a conocer todo esto que ha atravesado parte de la humanidad. Somos todos iguales ante el Supremo. Sencillamente creo que tenemos que empezar a respetarnos mínimamente. Seguimos en Galáctica. Gracias.